los adenovirus. Vamos a ir a la chiva con cola. Me voy a llamar como el viernes después de la prueba. ¿Sabes qué? Entre otros virus, que hoy vamos a ver otros virus que también producen faringoamigdalitis o resfriado común, pero los adenovirus causan faringoamigdalitis y en algunos casos incluso gastroenteritis, pero no es el rasgo más característico. Entonces aquí se puede ver que el virus, a pesar de que es un virus respiratorio, se puede transmitir por vía aérea, pero también por vía digestiva. Los adenovirus, recuerdan que al ser virus desnudos, tienen la característica de resistir algunas condiciones, entonces por vía fecal oral podrían transmitirse. Aunque las enfermedades que producen son respiratorias. Una de las enfermedades más comunes es la fiebre faringoconjuntival, que es, su nombre lo dice, los pacientes sufren de fiebre, faringitis. En algunos casos pueden sufrir de conjuntivitis. O, bueno, raras veces se complican. Solo en los pacientes inmunodeprimidos puede haber una complicación, como cistitis hemorrágica, pero eso no es cierto. ¿Sí? Entonces, con los adenovirus de eso se van a acordar. Y quizás esto es importante porque vamos a ver en la clase de picornavirus muchos virus desnudos que se transmiten por vía fecal oral, pero no necesariamente, y se los llama enterovirus, aunque se transmiten por esa vía, no causan diarreas. Los adenovirus capaz que a veces, pero no es. Entonces ahí está una fotografía de una conjuntivitis. ¿Qué les decía que le caracterizaba la conjuntivitis viral en general? No había secreción, que es muy común cuando son conjuntivitis bacterianas, que hay mucha pus en los ojos. Los ojos amanecen como pegados. Siempre describen así las personas, mis ojos aparecen pegados, suelen ser las conjuntivitis bacterianas. Pero las virales no tienen secreción. ¿Se acordarán de alguna bacteria que causa conjuntivitis? El Haemophilus aegyptus, el Neisseria gonorrea también, pero en los niños, ¿no es cierto? En la oftalmia neonatorum, pero eso sí es harta. La clamidia también. Sí, ajá, la oftalmia. O sí, mía, también. Pero en situaciones bastante severas, cuando los bebés pasan por antes de olvidar. ¿Quiénes estaban en riesgo de sufrir este tipo de infecciones por adenovirus más frecuentemente? ¿Los quiénes? No inmunosupresores. Sí, pero con algún rasgo. En lugares muy Concurridos, es decir, así, por ejemplo, en las piscinas, visitar piscinas que no han sido cloradas, los militares, o sea, sí hay vacunas para militares que tienen estos, que es frecuentemente sufrir de infecciones por adenovirus, pero para la población general no. Entonces, sí, donde hay mucha gente puede ser un factor de riesgo para los niños visitar las piscinas también. ¿Qué era el caso que les presenté? Espera. Es muy extenso lo que viene ahora. Así que vamos a trabajar en unos resúmenes.
virus de DNA más pequeños. Hasta en el nombre es parvovirus, virus de ADN los más chiquitos. Estos pico de RNA los más pequeños que infectan a los humanos. Vamos a llenar de eso para hacer un resumen juntos, ¿ya? A ver, las características estructurales y de lo que producen los picornavirus. Entonces, ayúdenme. Ok, genoma ya dijimos, ARN, pero falta más información. Monocatenario, en sentido positivo o negativo. Positivo. ¿Tiene envoltura o no? No, son desnudos. Como consecuencia, los picornavirus se transmitirán fácilmente ¿cómo? Fecal oral. Esa es la forma más común, fecal oral. ¿Qué más? Vómites. Eso es muy importante. Por lo tanto, ¿cómo? Sí, también puede ser, porque básicamente se replica en la boca. ¿Sí? ¿Y qué más? De los picornavirus, todos son muy resistentes al ácido gástrico. ¿Sí? Pasan por el tracto digestivo, son resistentes. Pero hay uno que es una excepción en esa parte de son los rinovirus. Los rinovirus son desnudos, resisten a la resecación, pero el paso por el tracto digestivo, ellos son muy sensibles a eso. Por eso tienden a ser rinovirus, virus respiratorios. Y hay otro detalle. Los picornavirus en general resisten también cambios de temperatura, pero los rinovirus se replican mejor a 33 grados. Entonces, cuando hablo de rinovirus, nariz tienden a replicarse en una zona fría. Entonces, es muy común que produzcan enfermedades localizadas. ¿Sí? El resfriado común es solo localizado. Ustedes no esperan tener un rinovirus que causa una neumonía. Son enfermedades para que se acuerden. Resfriado común. Entonces, bueno. Nucleocápside, ¿cómo es? Cuerpos de inclusión. Eso no. Área de replicación. Citoplasma. ¿Produce latencia? ¿Produce malignidad? Entonces, hay dos grupos importantes de los picornavirus que ustedes tienen que saber porque es de las cosas que más frecuentemente causan infecciones. Esto es lo que más frecuentemente. Está el grupo de los enterovirus y de los rinovirus. Entonces, la forma de transmisión de los enterovirus es fecal oral, ¿no es cierto? Pero de los rino es gotita respiratoria. Pero también de los rinovirus, este es el ejemplo clásico, como si resiste a la desecación. Alguien que está con un resfriado común en una computadora de la universidad está ahí moqueando, horrible, así moqueando, está con las manos sucias y sigue tecleando. Y luego viene otra persona, ustedes nos lavan las manos, tocan eso, se tocan los ojos. Sí, es fácil, como los rinovirus diseminan. Esto es fecal oral, esto es vías gotitas o fomites. Los dos pueden ser por comida. Ajá. Pero los enterovirus, como se eliminan por vía digestiva, pueden contaminar cosas. Entonces pueden contaminar alimentos, pueden transmitirse por agua
diseminarse. Los enterovirus pueden caer a un río si hay un área geográfica donde no tienen un buen sistema de saneamiento, van todos los tubos al río y a través del río se diseminan a los cultivos. Es muy fácil que los enterovirus se diseminen. Y por eso vamos a ver enfermedades que intentan ser erradicadas, pero se resisten. Pues los enterovirus, hay algunos virus que son enterovirus, ¿ya? Poliovirus. Los poliovirus. ¿Es la causa de qué enfermedad? La poliomielitis. Entonces vamos a ir viendo qué tejidos o qué células son blanco de los poliovirus. ¿Perdón? Neuronales, sistema nervioso central, sobre todo las neuronas motoras, ¿no es cierto? ¿Qué más? Si inicia su infección en vía aérea o en la boca, será tracto digestivo. Los poliovirus pueden infectar el tracto digestivo. Tracto respiratorio. Sistema nervioso central. ¿Qué más? Meninges. Entonces, inicialmente, cuando empieza su infección en el tracto respiratorio, la mayoría de las personas que sufren una infección por poliovirus desarrollan una enfermedad tipo un síndrome pseudogripe. Y la mayoría se queda ahí en eso. O sea, la mayoría es asintomática, no sufre nada de nada. Un porcentaje pequeño puede desarrollar sintomatología tipo pseudogripal y hasta ahí se queda. Porque si ven dónde se está replicando. Pero es un porcentaje pequeño que puede ir 0,5 a 2% que puede desarrollar este problema en el sistema nervioso. ¿Cómo se llama? La poliomielitis, parálisis flácida. ¿Verdad? Parálisis. Porque se dañan las neuronas motoras. ¿Se acuerdan qué pasaba con los virus? Desnudos producían lisis, entonces el virus sale y le mata la neurona. Mata la neurona. ¿Se acuerdan de otro microbio que causaba parálisis flácida? Clostridium botulinum. Ajá. Correcto, Alejandro. El Clostridium botulinum. ¿Sí se acuerdan? Aquí hay otro microbio que causa parálisis flácida. Pero esto directamente por lesión de la neurona. El Clostridium botulinum no lesionaba la neurona. ¿Qué evitaba? Que se liberaran los neurotransmisores. No, un neurotransmisor que hace contracción. ¿Cuál? La acetilcolina. Ese no se libera. Bueno, pues estas cosas tienen que ir sacándolas. Cuando sale una nueva información, ustedes deberían traer, no yo, a su cabeza. Que eso hace un camino en su mano. Parálisis flácida. La parálisis flácida por los poliovirus suele ser localizada, podría ser solo un miembro, o podría ser las dos piernas, los brazos, los músculos torácicos. Esto es lo que la gente no se acuerda porque ya no es común ver. Por supuesto que hay países aún donde no se ha podido erradicar la poliomielitis, como en Afganistán, en Pakistán, donde algunos casos como estos se ven. Como ya no los vemos, entonces hay muchas personas en Occidente que deciden que las vacunas son un peligro para sus hijos. Es su decisión, ¿no es cierto? Pero cuando ellos deciden sobre ese individuo,
vacunó. Ellos verán. El problema es que si ese hijo sufre de poliomielitis, ya van a ver lo que pasa con el virus de la polio. Se transmite fácilmente fecal oral, entonces no solo él va a sufrir de una infección, otros niños que no pueden recibir vacunas o que son muy pequeñitos para recibir vacunas. O sea, hay niños inmunodeprimidos que no pueden recibir, pueden evitarles una vacuna, ¿cierto? Entonces a ellos hay que protegerles. ¿Cómo les protegemos? Vacunamos a la comunidad, les protegemos a los que no pueden vacunarse, pero si empiezan a aparecer personas sin vacunarse, se pierde esa protección. Entonces, esta parálisis flácida puede llegar incluso a paralizar. Esto era muy común en los años 30, 40, 50, ver eso. ¿Saben lo que es eso? ¿Qué será? Presión negativa, pulmones de hielo. Así les mantenían vivos a los niños con presión negativa. Entonces, adentro es una cámara con presión positiva primero para presionar el pecho. Entonces, cuando presiona el pecho con una presión positiva, sale aire. Y luego se quita la presión y se expanden solitos. Entonces, así niños hasta que se recuperen o que vivan así. Es porque no ven eso. Creen que las vacunas no. Incluso hay médicos que piensan que no son necesarias las vacunas. Entonces, la poliomielitis flácida puede ir a causar este tipo de cosas. Y podrían morir los niños. Ahora, si infectaba el sistema nervioso central a nivel de cerebro, puede producir encefalitis. Encefalitis. Y si causa infección en las meningitis. ¿No es cierto? El libro les cuenta, puede producirse meningitis aséptica, puede producirse parálisis flácida, puede producirse una forma abortiva, que son el síndrome pseudogripal, o nada. El problema es que una persona que es infectada por el poliovirus, si no tiene síntomas, qué bueno, lo está eliminando por sus heces. Y eso va a contagiar fácilmente. Es un niño que, típico entre los niños, van al baño, no se lavan las manos, siguen jugando con los juguetes. Otros niños en las guarderías se chupan los mismos juguetes con los niños que no se han lavado las manos. O las cuidadoras de los niños en las guarderías cambian el pañal de un niño y de otro niño y de 10 niños sin lavarse las manos. Y luego les dan de comer con esa misma mano. Es tan fácil que las enfermedades transmitidas por vía fecal oral se transmitan tan fácilmente. Ustedes no se dan cuenta de eso, sí de fácil. Ahora, ¿cómo se puede prevenir la poliomielitis o la encefalitis? Vacunas. Hay dos tipos de vacunas. Hay una que es con virus inactivados y otras con virus vivos atenuados. Virus vivos, el otro no está. Bueno, desde el punto de vista del término vivo, pero bueno, vivos que parecen. Esta es una fotografía para que vean el efecto benéfico de la introducción de vacunas. En los años a mediados de los 50 se introduce la vacuna inactivada y empiezan a bajar los casos de poliomielitis. Pero se introduce la vacuna oral y se reduce más fácil. Es que las dos son efectivas, pero una de esas es más fácil de administrar. Entonces, cuando desarrollan una vacuna deben pensar que la mejor vacuna es la que entra por la vía por la que infecta el virus. ¿Cuál de las dos? La inactivada o la oral entrará por la fuente más común por donde entra el virus. ¿Verdad? La oral, ¿por dónde será? Es facilito de administrar. En los aeropuertos en Pakistán hay fotos de enfermeras. Va pasando un niño por el aeropuerto y va abriendo la boca, una gotita así. Y así les vacunan. Aquí también en los países de
ingresos económicos bajos, medios, donde hay menos recursos, es mucho más fácil la oral. Gotita, sí, sí, no llora, sí. Igual llora porque ya ven un mandil blanco y lloran los niños. Siga, ¿les duele? No. Fácil de administrar. A la vacuna inactivada que tiene que ser inyectada. Ahí hay algunas desventajas y algunas ventajas. No, la virus vivos, así atenuados, virus vivos atenuados, la inactivada es por vía parenteral. Pero aquí quiero que noten algo con la inactivada. Esta línea azul es inmunoglobulina, es la inmunoglobulina protectora de mucosa. ¿Sí ven dónde está? No se produce porque entró por aquí. Y son necesarias las inmunoglobulinas para bloquear la entrada del virus, la neutralización. Se requiere de una vacuna que entre por la misma vía por la que el virus se replica, porque estos virus se van a infectar y replicarse por esa misma vía. Entonces miren, la inmunoglobulina A, duodenal y nasal. Si se elevan, hay protección. Eso es una gran ventaja. Pero hay una de las desventajas más grandes, por eso en Estados Unidos se administra la inactivada, porque hay un factor de riesgo de la oral. Yo creo que con los inmunosupresos se puede, como que, o sea, les puede dar polio. Ajá, incluso en pacientes no inmunosuprimidos. Pueden desarrollar un porcentaje pequeño, puede desarrollar poliomielitis por la vacuna. Obviamente es una poliomielitis menos severa que una causada por un virus, el término es wild, es silvestre, el virus común y silvestre que infecta, ¿sí? ¿Por qué tienen que saber esto? Porque esto, pues, aquí en el Ecuador hay disponibles los dos, pero se administra gratuitamente la oral ya. Entonces, un problema de la oral, acaban de decir, que hay un porcentaje pequeño de niños que pueden sufrir de polio. ¿Okay? Pero hay otras condiciones que les molestan a los padres, por ejemplo. Pero es un beneficio para la salud pública. Entonces, las vacunas orales se administran a un individuo y este individuo puede ayudar a vacunar a su comunidad. ¿Cómo creen? Solito. Igualito como. Exacto. La vacuna oral se replica en el tracto digestivo, se elimina por las heces y puede ayudar a que esa virus de la vacuna se disemine entre la comunidad. Es fácil inmunizar a la comunidad con esa vacuna. Pero si ustedes son padres y dicen, no, yo no quiero dar el consentimiento a que mi hijo le vacune, no puede oponerse porque no sabe cómo. Esa es una de las desventajas. Diseminación de la vacuna a contactos que no han dado su consentimiento. Los padres dan consentimiento para las vacunas. Pero en un país muy pobre es una ventaja. Obviamente no es seguro para pacientes inmunodeprimidos, entonces para un inmunodeprimido le doy una vacuna inactiva. Entonces ahí en ese cuadrito que tienen en su libro pueden revisar profundamente las ventajas y las desventajas. Por alguna razón les estoy haciendo razonar ahorita, ¿por qué será? Porque es importante para la vida y sus pacientes y porque les debe de valorar en eso. Ajá, depende del punto de vista. Si son los padres antivacunas, pero es una ventaja en nuestros países, ayuda a diseminación. E incluso previene la diseminación del virus en las heces. Esto para que no se vayan a confundir eso. El virus de la vacuna se disemina en las heces.
Pero si esta persona inmunizada se expone al virus, ¿cómo les dije? El silvestre, gracias. El silvestre, ese va a ser impedido de entrar, de replicarse y de diseminarse, que eso es lo que quiero, que ese no sea el peligroso, que mate a la gente. ¿Sí? ¿Sería el mismo principio de competencia que con las bacterias? No es competencia, sino la vacuna entró, perdón, el virus que está en la vacuna ingresó al cuerpo, se replicó en las células, se montó una respuesta inmunológica, humoral, producción de anticuerpos, y ahora los anticuerpos están en las mucosas bloqueando la entrada del virus silvestre. Gracias porque no se me quemó. ¿Sí? No hay competencia, lo que está pasando es sistema inmunológico. ¿Tienen preguntas? Ok. Siguiente enterovirus. Este otro enterovirus es muy común porque hasta aparece en los titulares de la prensa ecuatoriana cuando empieza a ver esos brotes. Los papás se asustan, pero este es menos grave. No. Seguimos con los enterovirus. Coxsackie. Coxsackie tipo A produce una enfermedad, facilita de diagnosticar, facilita de diseminarse y muy fácil de asustar a los padres, que es la enfermedad de manos, pies, enfermedad de manos, pies y boca. ¿Por qué se llamará así? Porque aparece un exantema maculopapular, o sea, hay pápulas y pústulas con base eritematosa en las manos, en los pies y en la boca. Otra vez, ¿cómo se transmitió? Es fecal-oral. El niño que tiene enfermedad de manos, pies y bocas, defeca, no se lava las manos, se va a los juegos. Típico los juegos, están cientos de niños sudando así, las manos, y luego a comer, y los papás le están dando de comer con las manos. Y un montón de niños con fiebre y les sale exantema en la boca, o puede aparecer en los pies, o puede aparecer en las manos. Maculopapular, la enfermedad de manos, pies y boca. No es grave esta enfermedad, pero se transmite fácilmente. Súper fácil. En las escuelas, los juegos. ¿Sí? Ese es Coxsackie A. Coxsackie A, entonces se disemina me faltó poner ahí, en la piel, ¿no es cierto? En las mucosas, y por eso causa la enfermedad de manos, pies y boca. Y hay una enfermedad que no está en diferentes lugares, pero solo aquí, solo en la garganta, en el paladar blando, solo en el paladar blando, y no aparece en otros sitios. Estas mismas pústulas, a eso se le llama herpangina. Sara, ¿cómo Sí. se diseminaban los virus? Perdón. Pregúntame otra vez. Se diseminaban estos por fecal oral. Entra fecal oral, se disemina en el epitelio, se puede ir a la sangre, pero aquí, en cosas, es más de enfermedad más. ¿Cómo se llamaba la enfermedad? Herpangina. Entonces, pacientes con dolor de garganta, pero ustedes esperan ver las amígdalas inflamadas porque tienen fiebre, pero al abrir la boca se ven estos pústulas en el paladar blando, perdón. Le duele la garganta. Herpangina. Igual. Calor. Ahora, el Coxsackie B, ¿a qué otros tejidos se disemina? Oigan, yo nomás hablo y ustedes nada. ¿Corazón? No. Músculo del corazón. Corazón.
pero hay dos lugares que es muy común. Corazón. ¿Qué causará en el corazón? Miocarditis. Carditis en general, porque puede ser miocarditis o pericarditis, ya, pues carditis. Y en la pleura, pleurodinea. Le llaman el abrazo del diablo, porque hay alguien que duele el tórax, un dolor tan horrible y no es herpes. Duele horrible, tiene fiebre, es un dolor horrible y no hay evidencia de infección ni nada, es un abrazo del pleurodinea, coxsackie. ¿Cómo podrán diagnosticar estas enfermedades de virus si no se puede cultivar como hacíamos antes? En casa. Síntomas y también un PCR, pero se hace poco en el Ecuador, en los países. Así que será sintomático. Como todo ahora, el diagnóstico es estrés, le dicen. Debe tener estrés. Es una infección por un virus. Demasiado esta información. ¿Cuál sería el tratamiento? ¿O le das algún antiviral o solo? No, estos pacientes como no son enfermedades muy severas, para el dolor, para el dolor. Ajá, pero antiviral. No. Hay en otros casos que sí se necesita dar antivirus, pero en estos. Otro virus, enterovirus, ECO, y también les llaman enterovirus también. Un lugar muy común donde pueden producir enfermedad los ECO, los enterovirus. Meninges y a veces parálisis flácida. También sistema nervioso central. Si el meninges causa meningitis, el sistema nervioso central, parálisis. Ok. Falta uno del hígado. Un virus que vamos a estudiar después, pero virus de la hepatitis A. Cuando estudiamos hepatitis lo van a recordar. El virus de la hepatitis A. ¿Qué órgano? El hígado. ¿Qué causa? Hepatitis. Wow. ¿Tienen preguntas? O sea, lo más importante del eco solo sería saber que también es otra causa de parálisis flácida. Que es menos frecuente. O sea, podrían sospechar, por ejemplo, en un paciente que está vacunado, en una zona donde, vacunado contra el poliovirus, y en una zona que no es común poliomielitis y tiene parálisis flácida, aquí tome asiento. No me... Te me voy llevando mientras camino. ¿Tienen preguntas? Hablamos de Rino y se van a dar una batalla porque están pero Diosito. Diabetes tipo 1 El que más frecuentemente causa más que ese, por eso no le pongo aquí para que se acuerden. Sí, porque puede infectar al páncreas, pero el virus que vamos a ver después, el paramyxovirus, que es el de las paperas, ese sí suele causar infecciones en el páncreas y es una de las principales causas virales de eso. La otra es menos, por eso no lo escucho, pero en la otra sí se acuerda, sí me olvida. Mielitis. No podrías clínicamente, a menos de que en las heces se encuentre
porque eso sería una buena forma, siendo ustedes doctores que ven una parálisis flácida y creen que es un virus, publicarlo. Entonces de ley tiene que ser una serie de exámenes. Imagínense, publicar una cosa de esas. Ya. ¿Alguien tenía otra pregunta? Los rinovirus, ¿saben por qué no nos metemos en los receptores? Porque son súper diferentes en cada uno y así es, boom, en la cabeza. Los rinovirus, ¿en qué tejido blanco se replican, infectan? Es respiratorio, ¿no es cierto? Tracto respiratorio. Alto. ¿Qué les dije con los rinovirus aquí? Es producto del resfriado común. La primera causa del resfriado común, los rinovirus. Resfriado común. Resfriado común. ¿Qué será el resfriado común? ¿Qué caracteriza? Rinorrea. Rinorrea. A veces acompañado de tos, malestar, pero es rinorrea. Fiebre baja, pero no es como las influencias que es dolor de las articulaciones de la no, es una cosa pasiva. Entonces, ¿por dónde creen que están eliminando harto rinovirus? ¿No les ha pasado cuando tienen resfriado común pero están enfermos? Y estornudan, y los estornudos y diseminando. Todo el mundo luego. Y los rinovirus no tienden a dejar inmunidad de memoria y por eso ustedes se reinfectan y reinfectan. ¿Tienen preguntas sobre los POX? ¿Qué hora es? ¿Quieren ir a tomar yoguita del baño? Sí, anotando todo esto, voy a borrar para nuestro siguiente grupo. Además, tienen que ir siguiendo. Tipo como los Coxsackie. Cuando aparece el sí, pero ayuda es una cosa frecuente porque pero ¿cuál es el ¿por qué se los ve así como toditos en general? ¿El clima?
No he almorzado. Es clima, es Ni yo. para dormir. Ah, es solo el clima. Es mi clima ciudad para quedarse en la cama viendo una película y comer Para algo. dormir. Clima de café. Los ingleses viven día y noche con un clima así. Por eso Y por eso están no, deprimidos. Eso sí puede ser. Pero siguen viviendo bajo las lluvias y caminan, corren. No, a mí me encanta la lluvia. Ajá, podrían cantar una canción. Bajo la lluvia. Eso me recuerda que es en el invierno donde se transmite más frecuentemente las enfermedades virales. Por eso yo pienso que en octubre agarra gripe como 5 veces. Pero podrían pensar por qué. Porque está más frío. Porque... O sea, no me digan por qué es el frío, así piénsenlo, piénsenlo. Porque por el calor pasa nada. Ajá, cuando hace frío la gente cierra ventanas. Entonces hay menos ventilación, Y aparte también cuando hace frío y la gente se aglomera en un lugar se agrupa más. ¿No es cierto? Eso, entonces se agrupan más. No es en sí por el frío como tal, sino se agrupan más. Hay menos ventilación. ¿Qué más? Menos oxígeno. Cuando hace frío no se les secan las mucosas. Sí, el frío reseca mucosas y el moco es bueno para protegernos de infección. El moco es bueno, si se resecan las mucosas, pues hay menos, Ajá, hay menos filtros para pues hay un montón de cosas físicas que tienen que ver. Todo eso empezamos a entender mejor gracias al COVID. A ustedes les da frío, pero yo prefiero tener frío y tener ventilador. Uy, los paramixos que Esos son los que traes de la casa. Ah, y luego ahora todo lo que tienes que hacer y preparas A ver, empecemos. No me da el A ver, vamos con los paramixovirus. Ya déjenle comer. Paramixovirus. ¿Qué tipo de genoma tiene? ARN. Monocatenario. ¿Positivo o negativo? ¿Envoltura? Sí. ¿Eso qué significa? ¿Cómo se transmitirá la mayoría? Vía aérea. Gotitas respiratorias. O sea, tiene uno que está más cerquita, ¿no? Esos. Pero gotas respiratorias. Es decir, fecal oral no va a ser, ¿no? Vía aérea. La nucleocápside, ¿cómo es? Helicoidal. Cuerpos de inclusión. Sí, pero los cuerpos de inclusión citoplasmáticos, pero no son muy importantes ahora. Área de replicación. ¿Produce latencia? No produce latencia, pero el virus de sarampión, en ciertos casos, en niños inmunodeprimidos y no vacunados, puede transformarse en un virus defectuoso, causar, se me fue el nombre, persistencia, no latencia, persistencia.
no es latencia, sino hay persistencia en algunos casos. ¿Y produce malignidad? Hay algunos paramyxovirus que tienen que ustedes aprender porque ¿qué les he dicho? Cuando ustedes, la mayoría de ustedes hagan, incluso los odontólogos, si ya tienen que examinar bocas, alguien les va a toser. En la rural, ustedes van a atender dos grupos de enfermedades. Diarreas. Y obviamente un montón de niñitos, y los niños y sus exantemas de la infancia. Y atender partos. Entonces, paramyxovirus tiene un grupo que es muy importante para ustedes. Vamos con uno. El virus del sarampión. El virus del sarampión hace varias clases atrás, o dos creo, les dije, es uno de los virus más contagiosos de todos los microbios. Una persona enferma de sarampión puede contagiar hasta 18. Es altamente contagioso el virus del sarampión. Entonces, por eso es tan importante vacunar. Pero hoy vamos a entender un montón de cosas sobre el sarampión y por qué hay que vacunar. Ok, el virus del sarampión se transmite por vía aérea, gotita respiratoria. Entonces, el primer lugar de replicación, ¿dónde es? Epitelio respiratorio alto, primerito. Si es el epitelio respiratorio alto, entonces, ¿qué síntomas tendrán los primeros signos de sarampión que no son los rasgos clínicos que le permiten diagnosticar? Los primeros síntomas, ustedes saben qué es sarampión. Es esto que dice el libro TRC. Ajá. Perdón. ¿En inglés? O si no, ¿qué significa? Tos, esto es cough. Ya. Tos, conjuntivitis. ¿Saben lo que es coriza? Resfriado común. ¿La K de qué será? Las manchas de Koplik. ¿Y la F de? Fotofor. Tos, conjuntivitis, coriza, manchas de Koplik, fotofolia. Todo eso, alguien viene con eso y dice, ¿sarampión? Sara, ¿qué era? ¿Cómo? Era. En el libro tiene. Tos, coriza, conjuntivitis, manchas de Koplik y fotofolia. El paciente está con fiebre, con malestar general y con todos los ojos rojos, cansancio, estornudando y liberando el virus del sarampión, sin saber qué es sarampión. Pero sí hay un rasgo patognomónico que casi no pasa desapercibido porque nadie abre la boca, siempre les dan solo antibiótico. Las manchas de Koplik sí son patognomónicas de sarampión. ¿Qué son las manchas de Koplik? Unas lesiones blanquecinas en la mucosa cerca de los molares, la frentecita, así se ven. Ahí está. ¿Sí ven? Esta es lesión. Si el médico abre la boca y ve eso, dice, oh, le dice a la mamá, en 1 o 2 días este niño va a tener un rash. Yo pondría el rash en 1 o 2 días después de que tienen las manchas de Koplik. Pero normalmente, como están siempre apurados, ni siquiera abren la boca, ni siquiera examinan. Da igual, resfriado común, vaya a la casa, descanse, tome agua. Y si quieren hasta les mandan antibióticos, como hablábamos en clase pasada. Eso es patognomónico de sarampión. 1 o 2 días después de esto, aparece el rash. El exantema maculopapular.
que en este sí puedo responder la pregunta que hiciste, Víctor, sobre cómo avanza. Este sí tiene un patrón. De los exantemas. ¿Te acuerdas que me hiciste esa pregunta? Yo sí me acuerdo. Me acuerdo yo. Entonces, el sarampión empieza con el rash descendente. Aparece detrás de las orejas el rash y empieza a extenderse por el tórax y los brazos y las piernas. Y este tiene ese patrón. Se van a confundir con otro tipo de rash. Este es muy característico. Entonces, los pacientes están decaídos durante todo el proceso. Sí. ¿La varicela tiene un patrón igual específico? La varicela, no. Y De hecho, depende hasta de las personas. ya. Hay personas con un sistema... entonces, así. Mientras más chiquito es, la varicela es menos severa que mientras una persona es más grande. Un adulto puede sufrir una enfermedad muy grave por varicela y es porque la respuesta inmunitaria es mayor. Ajá. Entonces hay casos de niños con varicela, 1, 2, 3 granos en la piel y nadie vio eso porque está. Y otros niños que tienen todo desde la cara hasta los pies, los genitales, por todo está. La varicela te puede servir en las palmas de la mano, o eso no. No. La Eso es varicela. lo único que me aparece en las palmas De hecho, qué bueno que haces esa pregunta. En los 5 exantemas de la infancia, en las palmas de las manos no aparece. Los 5 exantemas de la infancia, ¿se acuerdan que eran rubiola, varicela, roceola, la quinta enfermedad, sarampión? Y eso puede ayudar. Hay una enfermedad que sí aparece en las palmas de las manos y no es un quinto exantema, no son los 5 exantemas de la infancia que acaban de ver. Enfermedad de manos, pies y boca. Y son unas posturas que uno dice, eso es varicela, si le aparece por acá. Apareció aquí. Esa es una buena pregunta. Y hay otra enfermedad que hay un exantema en adultos sexualmente activos que sufren el segundo periodo de una infección de transmisión sexual que es con exantema. La sífilis secundaria. Esa también aparece en las palmas. Ok. De esta aparece el exantema como detrás de las orejas y luego se va extendiendo. El sarampión es descendente. Ok, este es el sarampión común y silvestre, ¿no? Pero el sarampión puede causar encefalitis. 3 tipos de encefalitis que puede causar el sarampión. Encefalitis. Obvio, no todos los niños sufren de encefalitis, pero si les da es peligroso. 3 tipos de encefalitis. Encefalitis causada por el virus, o sea, el virus infectando las neuronas. 2, una encefalitis post-infecciosa. Esa no ha de ser causada por el virus. ¿Qué causará la post-infección? El sistema inmunológico atacando las neuronas. Esa es otra forma de encefalitis. Y una tercera, muy grave, menos frecuente, obvio, menos frecuente, pero muy, muy severa, que es la panencefalitis esclerosante subaguda. Panencefalitis esclerosante subaguda. ¿Y quiénes se veía esto? Ahora se supone que ya no se ve. Se supone, digo, entonces, en aquellos niños menores de 2 años que no habían sido vacunados, que les dio sarampión, como 7 de cada 1 millón de personas que les había dado sarampión, les ocurría esto. Entonces el virus se queda en el cerebro, como un virus lento y defectuoso, dañando el encéfalo, todo el encéfalo. Entonces, esta panencefalitis esclerosante subaguda aparece años después,
7, 10 años después de un caso de sarampión. Y ya cuando se diagnostica no se puede hacer nada porque está destruido. ¿Y cómo empieza a conocer? O sea, ¿cuáles son los síntomas? Cuando ya aparece, entonces ya tiene signos de encefalitis que puede haber. Pérdida de memoria, pérdida, puede de conciencia, puede entrar en coma, un montón de cosas. Ya no se puede hacer. Esto. Y eso es porque les dio sarampión sin solo tomar. Ajá. En menores de 2 años. Sobre el sarampión. Ah, miren cómo es el exantema del sarampión. Si ven que no pueden confundirse con varicela. Varicela. Pues esa no se puede confundir. Es muy similar, la roceola, la rubiola son exantemas parecidos, pero este tiene un rasgo de cómo aparece. El de varicela tiene pus, ¿verdad? En varicela son pústulas, ajá, y luego se hacen costras. Les pongo esto para que se acuerden. Esto es muy importante sobre sarampión y la amnesia inmunológica y por qué es importante vacunar. La vacuna no solo le protege del sarampión, no puede evitar la amnesia inmunológica. Cuando una persona no vacunada le da sarampión, ¿puede alguien interpretar qué significa eso de amnesia inmunológica? ¿Alguien puede saber esa pregunta? ¿Perdón? ¿Recuerdan de tu nombre? Perdón. Ariana. Salud. ¿Qué nos afectaron? ¿Se acuerdan qué células tienen memoria? Los linfocitos T y B guardan la memoria de infecciones pasadas. Entonces, partamos de ahí. Los linfocitos T y B guardan la memoria de infecciones pasadas. Cualquier infección pasada. Lo que estos autores identificaron es que cuando a alguien le vacunaban contra el sarampión, las muertes por otras enfermedades eran más bajas que aquellos que no eran vacunados por sarampión. Entonces, rebobino esto. O persona adulta que no fue vacunada y que le da una infección por sarampión, la memoria contra otras infecciones se pierde. Contra otras infecciones. Es el riesgo de morir de esas otras infecciones, sobre todo en los países donde más aumenta, porque se ha perdido la memoria. Entonces, el virus del sarampión infecta a los linfocitos T a través de una molécula llamada SLAM. Ya, bueno. Solo si se preguntaban. Entonces, entra el virus del sarampión, infecta muchas células, incluidas linfocitos T y B, pero si son de memoria, se mueren. Se mueren los linfocitos de memoria. Se ha perdido la memoria contra otras infecciones. Eso se llama amnesia inmunológica. Entonces, la vacuna contra el sarampión protege no solo contra nuevas infecciones por sarampión, sino baja el riesgo de muerte por otro tipo de enfermedad. ¿Sí entendieron eso? ¿No? ¿Sí? Entonces, aquí en esta parte que está marcadita dice, ¿sí ven? El sarampión, la vacuna contra el sarampión está asociada con menos mortalidad de otras infecciones de la infancia. Se acaba de entender todo. El sarampión es conocido por causar inmunosupresión. Pero en una inspección más cercana, los datos de mortalidad sugieren que
también lo que hace es alterar la memoria inmunológica. Y se queda esta amnesia inmunológica al menos 2 o 3 años después de una infección por sarampión. Entonces, ahorita acaba de este documento mostrarles algo. Causa amnesia inmunológica de 2 a 3 años, la amnesia contra otras infecciones y también inmunosupresión. Aquí está otra razón por la que se mueren algunas personas por sarampión o desarrollan enfermedades secundarias. Hay personas que sufren de sarampión y tienen una infección secundaria bacteriana. Por ejemplo, neumonías bacterianas. ¿Por qué? Porque producen inmunosupresión. Pobrecitos que no se acuerdan esto. ¿Y qué se puede hacer? O sea, ya le di la amnesia inmunológica. Solo ¿qué se hace? ¿Qué será? Si las enfermedades pueden prevenirse con vacunas, tendrán. Ellos discuten ahí. Lo mejor sería de reconsiderar que las personas que sufrieron de sarampión reciban otra vez las vacunas, porque ya se borró la memoria. O sea, todas las vacunas que ya se les puso, tal vez hay que volver a poner. Posiblemente ellos discuten. No es que eso hay que hacer, hay que hacer estudios para ver si eso es posible. Porque hay algunas vacunas que algunas personas ya mayores no les ponen. Tienes que desarrollar unas nuevas para adultos. Eso es lo que dicen. Posiblemente tendrían que volverse a vacunar. ¿Qué tal si fuera un niño de 8 años? Ah, eso sí, entre nomás otras, revacúnese contra todo lo que ¿Tienen preguntas? ¿Cuál es el sentido del día? Primero, epitelio respiratorio y luego puede irse a través de circulación hasta el sistema nervioso central, vasos sanguíneos, ganglios linfáticos locales, todos esos. Okay. Una cosa que es común con el sarampión es que pueden encontrar esto, por ejemplo, en el 2018. Si ustedes encuentran un sarampión deben notificar porque eso debe ir al registro. En el 2018 el Ministerio de Salud reconoció a un niño de 5 años con sarampión, pero él tenía una característica, venía de un país donde la vacunación no es fácil de acceder. Entonces migrando desde Venezuela este niño, 5 años con un exantema. Venía desde Caracas hasta el Ecuador, tenía 5 años, no se había vacunado y desarrolló un exantema, era sarampión. Hay que aislar a esos niños porque puede contagiar a otros niños. Me había dado cuenta que no se ve así, o es solo esta vez. No, los anteriores también estaban cortados. ¿Serio? No me había fijado. Ok, pero era de que me avisen. Es que pensé que la imagen de la compu estaba cortada. ¿Qué hora es? Ok. Sarampión. Creo que el COVID también causa amnesia inmunológica. Voy a revisar eso, pero cuando veamos. Otro virus. El virus de las paperas. O salud. Eso no será un resfriado. Ya nos pegamos. O parotidias, ¿no es cierto? El virus de las glandulas parotídeas. Este virus se replica en el tejido respiratorio alto, ¿no es cierto? Y ahí tiene se puede ir fácilmente a través de los conductos salivales hacia las glándulas salivales. Entonces se puede infectar la glándula parótida,
la sublingual, todas estas glándulas. ¿Y cómo se ve? Entonces, el paciente tiene fiebre y si son las dos, paperas en los dos lados, pero normalmente es de un lado, miren. Es clásico forma de diagnosticar, es fácil, son niños pequeños, posiblemente no están vacunados y tienen un agrandamiento, una inflamación del área donde está una glándula parótida. ¿Cómo se transmite esto? Otitis respiratoria. Yo me acuerdo que cuando era pequeña los padres decían, no infles bombas que te dan papeles. Y entonces luego ya como doctora uno dice, a lo mejor era porque los niños inflábamos una bomba y luego otro niño inflaba con la misma saliva, podría ser. Porque no tendría sentido solo inflar y tener fiebre y eso, y transmitir a otros, ¿no es cierto? Pero hay cosas diferentes. Ahora, viendo esto. Tejidos Diana. El virus de las paperas no solo son las parótidas del tejido Diana. Y aquí vienen los problemas. Otras glándulas también son diana de virus de las paperas. ¿Qué otras glándulas? Glándulas sexuales. A ver, digan pues. Testículos. Y en las mujeres, ovarios. Bianca, bien. ¿Qué es Bianca? No. Pero es con Viviana. ¿Quién es Bianca? Ahora tengo que acordarme porque los tres nombres no confunden. Viviana, Viviana, Bianca y Victoria. Entonces, es que son dijiste otro tejido, Vivi. Sí, yo les dije hace un rato. Páncreas. ¿Se acuerdan? Antes que me acuerdo, y yo te hago acuerdo. De hacerme acuerdo que el páncreas también es un órgano infectado por este virus. Y también sistema nervioso. El sistema nervioso. Ahora, si las parótidas son infectadas, causan parotiditis. ¿Y si son los testículos? ¿Cómo se llamaría? Orquitis. ¿Y si son los ovarios? Oforitis. ¿Y si es el páncreas? Pancreatitis. ¿Y cuál puede ser? Y si es el sistema nervioso central, puede producir ahora, complicaciones de esto. Una de las complicaciones más comunes cuando ocurre orquitis con inflamación, porque encima masiva. Anatómicamente, ¿dónde están los testículos? A una temperatura menor del cuerpo. Le da fiebre y encima se inflama. ¿Cuál es la complicación? Esterilidad. Es menos frecuente en las mujeres que en los hombres, es como esterilidad por infección. Y otra complicación de una pancreatitis. Encima que las pancreatitis pueden ser peligrosísimas. Puede causar diabetes mellitus tipo 2. Perdón, tipo 1, perdón. Tipo 1. Tipo 1. Diabetes mellitus. ¿Sí? Y por supuesto, si es encefalitis, es muy grave. ¿Tienen preguntas? Hasta información. ¿Tienen preguntas hasta ahí?
otro virus nos falta? Para influenza. Verán, el para influenza 1 a 4. Esperen. ¿Cómo puede prevenir el sarampión y las paperas? ¿Cuál es la vacuna? Vienen juntas. ¿Qué tiene? Sarampión, rubiola, papel. ¿Esto cuándo se da? Apenas cumple el primer año de vida, a los 12 meses. No se puede dar antes, porque son virus. Y ese sistema inmunológico no está preparado todavía para recibir virus. ¿Qué pasa si se ponen 2 veces esa vacuna? No pasa nada. Ahí. Nada de malo. Lo malo es que falte. En este caso con las vacunas, más vale que sobre antes de que falte. Ok. Sarampión, papel. Para influenza no hay vacuna. Pero entre tantas enfermedades hay una que va a ser muy común ver si se hacen pediatras o atienden niños. Y una que tiene un nombre muy común en pediatría. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Laringotraqueobronquitis, también conocida como CRUP. O laringotraqueobronquitis. ¿Perdón? Eso es una enfermedad que De los para influenza, sí. ¿Qué es el CRUP? Es una inflamación. Miren las vías aéreas, aquí tienen la laringe. Se produce una inflamación y cierra las vías aéreas. Entonces, ¿qué tendrán los niñitos pequeños? Tos, dificultad para respirar. ¿Y por qué hago la voz así? Porque la tos tiene una característica. El sonido por las vías aéreas inflamadas es característico. Le llaman una tos de foca. ¿No saben cómo hace el sonido de la foca? Se van a YouTube. ¿Sí? ¿Qué? ¿Sí le cachan? Sí. En eso se van a concentrar con la laringe. Obviamente el libro les describe puede haber neumonías y bronquitis. Sí, se puede complicar, pero esto es una cosa que deben acordarse del CRUP. Y yo no he tratado a estos niños, pero una de las formas que les dicen si los niños están en el acceso del CRUP, debería entrar aire frío para bajar la inflamación. El niño se está ahogando. Los papás no pueden coger al niño corriendo al hospital. Y una de las formas de que aprenden los padres a bajar el momento en ese acceso agudo, se está ahogando, es que respire aire frío de la refrigeradora. Aire frío para ayudar a reducir la inflamación. Si fuera una cosa así dramática, pero obvio, en el hospital debe recibir una serie de yo no soy ni pediatra ni neumóloga ni nada. Y bueno, finalmente, para que se vayan, el virus sincitial respiratorio. Virus sincitial respiratorio. Virus sincitial respiratorio. El nombre dice, es un virus. En general los paramisovirus producen sincitios. Sincitios es una célula junto a otra, se funden las membranas y entonces forman células multinucleadas. Sincitios. Como el sincitio troncular. ¿Por qué no? Es que eso está bien. Eso es patológico. Sí, troncular. Esto es patológico. ¿Perdón? Ya para irnos.
El virus sincitial respiratorio produce sincitios. Esa es la patología en el epitelio respiratorio, pero en la parte que es un riesgo es mientras más pequeño es este cuerpo, la infección es más severa, es decir, neonatos. En la unidad de cuidados intensivos de los neonatos donde están intubados y encima son prematuros, neonato, prematuro, ese. Si en la unidad de cuidados intensivos entra un virus sincitial respiratorio, es que esto es fácil de transmitirse. Los adultos le agarran facilito y están con resfriado común y no pasa nada. Entran con esos síntomas a una unidad de cuidados intensivos y le contagian a un bebé, se puede morir. ¿Por qué? Las vías aéreas son tan chiquititas que ese moco forma tapones. Son vías aéreas muy pequeñitas. Y esos tapones causan que los bebés se ahoguen. Esas vías aéreas, bronquiolos y sacos alveolares se tapan de esta mucosidad. Por eso entonces es mortal en los neonatos prematuros. ¿Qué causará? Bronquiolitis o neumonitis. Ahora, el virus sincitial respiratorio es muy común entre adultos, niños mayores. Los niños mayores de 2 años ya habrán sufrido de este virus sin ningún problema. Tantas veces. Malos hábitos, los papás les besan en la boca a los bebés y les transmiten enfermedades severas. Bueno, ¿tienen preguntas?